Hola, hoy hablaremos sobre un tema que se me ha preguntado varias veces al respecto de la conducta del masón y muy especialmente al tema del silencio. El tema del silencio lo hemos abordado ya en alguna ocasión. El título de hoy es Lo opuesto al silencio. Un hermano me ha solicitado que hablara al respecto. Es una buena idea porque tenemos motivo de reflexión al respecto. Y en masonería el tema reviste importancia. Cuando buscamos una definición al respecto de lo opuesto al silencio, tenemos una calificación que está en cualquier idioma, cuando se busca la gramática, la fonética, cuando se busca la definición exacta de un contrario, que es los antónimos, es decir, los contrarios. Y entonces encontramos una serie de palabras: alboroto, estruendo, ruido, bulla, griterío, rumor, desorden. Esto es lo que produce el antónimo, es decir, el opuesto, el contrario del silencio. Desde el punto de vista masónico, todo ya nos muestra una señal de peligro. Alboroto no casa con la modalidad, con el estilo del masón. El masón tiene que evitar el alboroto, el estruendo, el ruido, la bulla, este griterío y el rumor. Todos estos son efectos que produce lo que es contrario al silencio, es decir, lo que generalmente denominamos ruido, y evidentemente está contrario a la masonería. Si vamos un poquitín más adelante con respecto a todo ello, podríamos encontrar que la persona que no guarda silencio, es decir, el ser que no guarda silencio, que tiene la costumbre de hablar, como se dice vulgarmente, por los codos, puede tener algún malestar emocional, puede tener algún problema psicológico de base o algún cuadro de agitación, porque no controla los silencios, no controla sus palabras. Y esto no deja de tener importancia. Pero si lo enfocamos directamente para el masón, pues esto es una de las cosas que se tienen que cuidar. Porque la manera con que hablamos nos dice la persona que somos. Porque si hablamos con cuidado, si hablamos con precaución, nos demuestra que estamos controlando la situación. Pero si no la controlamos, si nos queremos hacer simpáticos, queremos entrar directamente sin darnos cuenta en el foco de la conversación o de una conversación, si entramos directamente como un elefante en una cacharrería, es decir, esta expresión castellana que dice que en fin, que nos demuestra que se entra en un lugar sin dominarlo, sin dominar lo que quieres hablar, pues ya es otro síntoma que alarmante para el masón. Porque en realidad la persona que habla mucho, la mayoría de las veces lo que necesita es una especie de un circuito, un centro de dependencia que le produce la recompensa particular. Él mismo se recompensa, se siente fuera de lugar y lo que necesita es autocompensarse. Todo esto en masonería ya no sucede, porque desde el principio, desde buen principio, al aprendiz se le somete o se le explica o se le condiciona y se le garantiza la transmisión masónica y la efectividad masónica mediante el silencio. Pero claro, normalmente el hombre
y si tiene alguna incapacidad en el aspecto emocional, pues necesita una necesidad, tiene una necesidad innata de comunicar, quizás a veces de acaparar las conversaciones. Se produce lo que en algún momento las personas técnicas en este tema de estudiar esta especie de verborrea, de pleonasmo, de logorrea, que sale de la persona que no controla lo que dice, le dicen a las personas que les quieren escuchar que es un asalto conversacional. Y entonces, ante esto, se produce una sensación de resistencia, de reacción de tipo contrario. Es decir, la persona o las personas que tienen delante una persona que no controla en fin, sus palabras y que nos somete a esta especie de verborrea, pues lógicamente hay que defenderse al respecto. Entonces, lo primero que notamos es de que se intenta practicar de alguna manera el asalto conversacional y acaparar las conversaciones. Hay muchas maneras. Si se tiene mucha confianza con esta persona, se le puede decir que no dispones de tiempo y ya te lo contará otra vez. La gente comienza a reaccionar mirando el reloj, mirando otro sitio, queriéndole decir de alguna manera, gestualmente, que ya tiene bastante del tema, hasta llegar a una excusa lógica que se producirá. Ante todo esto, el masón evidentemente tiene que, y especialmente al principio, pues tiene que cuidar el tema. He notado que la mayoría de las personas, la mayoría de los suscriptores que me hacen estas preguntas son aprendices. Y es porque el aprendiz está sometido a un silencio que no es para ir en contra de él, sino en beneficio de él. Y entonces se le practica esta imposición de silencio para practicar la escucha activa, para que se acostumbre a tener una mente analítica, a observar, a tener acción de poder pensar mientras oye, y mientras escucha, porque no es lo mismo oír que escuchar. Y evidentemente esto es muy propio que se haga en todos los momentos en que el aprendiz está bajo las órdenes del segundo vigilante. El masón tiene que escuchar, no oír, escuchar activamente, intentar comprender. Y si en todos los momentos hace esto, va por buen camino. Cuando se escucha, no se oye, y tenemos delante la persona que nos está hablando y que nos intenta modular de una manera concreta una acción, un contexto, un símbolo, una apreciación que nos interesa que ayudarlo quizás a que se dé cuenta de que verdaderamente le estamos escuchando, se produce esta escucha activa, este mirarle a los ojos, decirle, explícame esto bien, te estoy escuchando, quiero saber lo que me quieres decir, lo quiero comprender. Fijaros que la diferencia es brutal, no es lo mismo. Y evidentemente para la persona que tiene este exceso de verborrea, esta especie de manera de querer explicar demasiado bien, con muchas palabras, cansando, entrando en el pleonasmo o la logorrea, entonces esta manera de actuar tiene que estar en él. ¿Y cómo hay que hacer esto? Pues lógicamente pensar antes de hablar.
comprender que para que te entiendan es necesario que te expreses bien y que no incurras en el error de hablar atropelladamente, hablar sin pensar, porque la mayoría de las veces te podrás equivocar. Ejercer la mente analítica, es decir, quizás hablar con más tranquilidad, con más sosiego y los conceptos que tú quieres expresar te saldrán mejor. Evidentemente tienes que saber de lo que hablas y para saber de lo que hablas tendrás en todo momento que haber estudiado, digámoslo así, el guión de lo que tú quieres decir. Saber exactamente de lo que se habla para no incurrir de alguna manera en algún fallo, hablar demasiado. Es ejercer el poder de la palabra para que también te escuchen. Todo esto no deja de ser lo opuesto al silencio. Cuidar las palabras, cuidar todo lo que se dice, porque una vez dichas, y hay que tener en cuenta el contexto de donde se dicen, ya están dichas y puedes haber ofendido, maltratado de manera verbal a alguien o a algunos o a alguna manera de pensar de los que te están escuchando. Hay que tener en cuenta que en una serie que podréis encontrar en todos los vídeos, estos 400 vídeos que hay en Manual de Masonería, no me he cansado en decir cuando hablamos del silencio que la palabra hay que cuidarla porque la palabra, la lengua, que es la que nos ayuda a hablar, a modular lo que decimos, ha producido más sangre que la espada a lo largo de la historia. Por lo tanto, esta es la capacitación que tiene el aprendiz de poder hacerlo, es decir, mediante el silencio. Y claro, lo opuesto al silencio es precisamente este alboroto, estruendo, ruido, bulla, griterío, rumor del que hablábamos. Hay que ejercer el autocontrol y todo lo que se nos dice al respecto de no centrarse en lo opuesto al silencio, quiere decir que guardar silencio es la mejor manera primero, de escuchar, segundo, de poder posteriormente transmitir lo que deseas transmitir y te ejercerá, te ayudará, te modulará el efecto de comprensión que tú necesitas para ver de la manera que se expresa la persona que tienes que escuchar, no oír, y después tú poder modular porque entonces no harás nada de lo opuesto al silencio que me preguntas. No, no, tú lo que estarás es modulando correctamente, huyendo del alboroto, del estruendo, del ruido, del griterío, de la bulla y de todos estos epítetos, de estos antónimos contrarios precisamente al silencio, que es una de las cualidades que tiene que tener las personas y al mismo tiempo el masón. Esta es la reflexión del día de hoy. Huir de lo opuesto al silencio, pero saber por qué se produce. Espero que esta reflexión de hoy os haya gustado y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.